Buenas tardes, mi estimado doctor Paredes. Buenas tardes, estimados oyentes o asistentes. Me van a disculpar, me voy a mostrar un poquito para el horror de algunos, pero tengo que hacerlo. Voy a apagar un... Mi estimado César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado doctor. Estimados asistentes, les damos la bienvenida y las gracias por participar de esta actividad, que es una de las cosas que estamos llevando a cabo desde harto tiempo. Y tengo el honor de presentar a un amigo personal, un amigo nuestro. Él es médico, es una persona que tiene harta trayectoria. Él es especialista en neuromedicina y transporte, ¿cierto?, de paciente crítico. Además, de hecho, diplomado en terapia intensiva, urgencia cardiovascular, ventilación mecánica, jefe de servicio de emergencia del Hospital Militar del Cosmil Sucre. También es un médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Universitario, instructor NAEP, importante, revisor de la versión en español, de la tercera versión, ¿cierto?, de la MLS, y además instructor EXI, sin contar que es coordinador también NAEP, NAEP y EXI en la Cruz Roja Boliviana, ¿cierto?, la filial de Chuquisaca. Lo importante acá es sacarle el máximo provecho. Es una persona que sabe mucho y que yo creo y estoy convencido de que vamos a sacar el máximo de conocimiento de un médico como mi estimado doctor Ronald Paredes. Así que, mi estimado doctor, lo dejo. Por favor, el público es suyo. El público está por lo menos hasta este minuto, estaban con los micrófonos abiertos. Por lo tanto, si usted quiere interactuar, no hay ningún problema. Les voy a pedir, sí, a todos, antes de comenzar, por favor, si no van a hacer alguna intervención, mantengan sus micrófonos apagados, ¿ya? O pueden interactuar a través del chat. Ya, mi estimado Doc, dele nomás, por favor. Doc, no se escucha. No lo escuchamos. Tengo la sensación que está desactivado. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches. Complacido nuevamente de estar compartiendo con ustedes un tema bastante interesante y novedoso, lo que generalmente en la atención prehospitalaria tenemos ciertos inconvenientes. Quedo agradecido a todo el equipo de ICK, a Irene, a César, a David, a Cristian, a todo el equipo por la invitación que me han dado, por la bienvenida. Ya todos me conocen, ya saben a qué me dedico y vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que es el avance en el manejo prehospitalario de las principales cardiopatías agudas. Vamos a hacer un enfoque general, porque para poder hablar de un tema en específico podríamos estar 1 hasta 2 semanas para poder desarrollar. Dentro de los principales objetivos que vamos a tener el día de hoy es que tenemos que disminuir el tiempo en la atención del paciente con dolor precordial. Muchas de las llamadas que tenemos a los servicios de emergencias médicas en este tiempo son a causa de un dolor precordial. Mientras más rápido podamos actuar a este dolor, mayor va a ser la sobrevida de este tipo de pacientes. Y principalmente tenemos que llegar a identificar la presencia de un infarto de miocardio. Ahora, en este tiempo y en este contexto de nuestra pandemia, muchas de las veces lo he visto y lo he vivido en que hemos llegado a
a confundir la patología de un COVID con un infarto. Además de esto, tenemos que estratificar cuáles son estos riesgos que nos pueden llevar a la muerte y las posibles complicaciones posteriores a qué, a poder haber salvado la vida del paciente. Tenemos que definir el lugar del tratamiento inicial. Mientras más antes hagamos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, una terapia trombolítica y sea inmediatamente llevado a un hospital que tenga las condiciones de hacer una angioplastía o una intervención coronaria percutánea, es lo ideal. Y preparar el lugar de recepción del paciente para un tratamiento rápido y eficaz. A veces, por tratar de llevarlo lo más rápidamente posible a un hospital, llega al hospital, simplemente tiene un servicio de guardia, tiene terapia intensiva, pero no tiene esa terapia intensiva las condiciones para manejar a un paciente con patología cardíaca. Entonces, dentro de las enfermedades cardiovasculares, actualmente es la principal causa de muerte, principalmente en América Latina. ¿Cuál es la enfermedad característica? La cardiopatía isquémica, como la principal causa de muerte en la mayoría de los países. Según la OMS, la enfermedad cardiovascular ha causado más de 17 millones de muertes en el mundo cada año y es principalmente responsable de la mitad de muertes que llegan a ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya muy pronto les voy a mostrar en una siguiente diapositiva cómo está la enfermedad cardiovascular en Chile, por ejemplo. Y dentro de las principales enfermedades, aquí como pueden ver, la enfermedad isquémica del corazón tiene a encabezar. ¿Seguida de qué? Del infarto, que puede ser un infarto de características cerebrales, un infarto pulmonar y demás. En relación al accidente de tránsito. Y esto es una fuente de Salud Global 2016, la última estadificación en la cual hacen una comparación bastante gigante. Más de 7 millones de muertes al año hay por patología cardíaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente la obesidad, asociado aquí al sedentarismo. Muchas de las veces vamos a McDonald's, Burger King, ricas hamburguesas, una buena pizza, acompañados de la pareja, de la familia, sentados en el sofá, viendo una película, comen, van a descansar, se levantan y la misma monotonía. Otro de los factores de riesgo es la diabetes mellitus, que está aumentando en casos acompañados del tabaquismo. Muchos del personal de salud en general, ya sea del servicio prehospitalario, del área intrahospitalaria, la mayoría fuman. La mayoría de ellos tienen también dislipidemias. ¿De tipo cuál? Colesterol de baja densidad, seguida de colesterol de alta. Acompañado también de la hipertrigliceridemia, los triglicéridos altos, la hipertensión arterial, y son fan y colaboradores en 2019 han aumentado un nuevo factor de riesgo, que es el estrés. Muchas de las personas que tienen hipertensión arterial son diabéticos y a la vez obesas por un proceso de estrés generan infartos agudos de miocardio, es decir, una enfermedad cardiovascular. Entonces, la OMS estableció que la principal causa de mortalidad a nivel global es la enfermedad aterotrombótica o la presencia de un trombo de colesterol, que va a causar muertes por infarto agudo de miocardio, cuyo impacto mayor que el de las enfermedades infecciosas y el cáncer. Hay más cantidad de personas que mueren por infarto que por enfermedad infecciosa y el cáncer.
Además de esto, lo anterior manifiesta la importancia de la atención del infarto agudo del miocardio desde el escenario de urgencia, es decir, desde la atención prehospitalaria. Mientras más personas sean diagnosticadas de infarto agudo de miocardio en el ambiente prehospitalario, va a ser mayor la sobrevida de estas personas. Por ejemplo, las atenciones de urgencias en Chile del 2010 al 2016, por ejemplo, según las enfermedades cardiovasculares, marca todas las causas altas, todas, miren, nunca ha habido un descenso del 2010 al 2016. Información extraída del DIS, del Ministerio de Salud de Chile, lo cual nos marca. La base de datos también de defunciones extraída el 1 de octubre del 2020 del DIS indica que en Chile la tercera causa de muerte es una enfermedad isquémica del corazón, con 38.261 muertes. Y queda lejos lo que es por COVID-19. ¿Por qué más muere la gente allá en Chile? Sea a nivel digestivo, principalmente sea de estómago, seguido de páncreas y de intestino. Entonces, las enfermedades isquémicas del corazón quedan en tercer lugar de muerte. ¿Y cuáles van a ser las principales enfermedades cardiovasculares que lo vamos a ver en la atención prehospitalaria? Los síndromes coronarios, las arritmias cardíacas, vamos a ver insuficiencias cardíacas congestivas descompensadas, vamos a tener crisis hipertensivas, ya sea de urgencia o de emergencia hipertensiva, pero al cual vamos a hacer un toque más especial va a ser al infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Una de las patologías que a veces a los mismos cardiólogos o intensivistas nos es un poco complicado poder llegar al diagnóstico exacto de un infarto, porque a veces la clínica no es como está escrito en el libro, a veces es una clínica bastante sui generis, que te da para un lado, pero te da para el otro, pero llegado el momento es un infarto. Entonces, dentro del infarto agudo de miocardio, hay una definición universal que clasifica al infarto agudo de miocardio en 5 tipos de infarto. Este va a ser dependiendo de qué tipo de circunstancias la va a producir. Y también van a ser sucesivas las revisiones de la definición del infarto y la aparición, por ejemplo, de los biomarcadores más sensibles. Actualmente, por ejemplo, el servicio de emergencias médicas del Royal London de Londres, su equipo de avanzado para urgencias o emergencias cardiovasculares, tienen la opción de in situ, es decir, en el lugar, poder hacer, por ejemplo, troponina ultrasensibles para poder determinar si el paciente realmente está cursando, porque el electro no ha sido tan llamativo. Además, dependiendo de la clínica del paciente, hay que ver el aspecto de la vigilancia epidemiológica y principalmente de las políticas públicas y los estudios clínicos. ¿Quién no quisiera tener esas ambulancias que tienen en Europa o las que tienen en Estados Unidos? Lastimosamente, por ejemplo, en mi país, nuestras ambulancias simplemente, la mayoría tienen una camilla, ni siquiera tiene un electrocardiógrafo para sacar un electro en el lugar, más son camillas de transporte, de llevar de un lugar A a un lugar B. Entonces, dentro de la clasificación de los tipos de infarto agudo de miocardio, tenemos el de tipo 1 o infarto de miocardio espontáneo, que este está relacionado con la rotura, ulceración o resquebrajamiento, erosión o disección de una placa aterosclerótica. Este trombo se forma dentro de
de la luz arterial en una o más de las arterias coronarias, las cuales van a causar que haya una disminución del flujo sanguíneo cardíaco, provocándonos una enfermedad no obstructiva, dándonos como infarto agudo de miocardio. Va a haber también un tipo 2, que es un infarto de miocardio secundario a desequilibrios isquémicos. ¿Esto a causa de qué? De lesiones miocárdicas que tienen presencia de necrosis, a causa de un trastorno diferente de la enfermedad, que van a contribuirse a qué? A un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. La primera y la segunda es donde, inclusive la tercera, podemos tratar de manejar en la atención prehospitalaria. La cuarta y la quinta, por lo general, ya es de manejo hospitalario. ¿Y qué es lo que sucede? Va a haber la formación de una placa ateromatosa con una rotura de esta placa con la presencia del trombo. A la vez, va a provocar un vasoespasmo con disfunción endotelial, lo cual va a privar en una primera instancia el flujo. ¿Y cómo se va a caracterizar? Es por el dolor. Va a haber una molestia isquémica, ya sea de desequilibrio en el aporte o la demanda, o netamente a un síndrome coronario agudo. E inmediatamente debemos de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder determinar si está haciendo nuestro paciente un infarto agudo de miocardio con o sin elevación del segmento ST. A esto se tiene que sumar lo que es los biomarcadores. Hacer, por ejemplo, troponinas ultrasensibles en el sitio para poder llegar a nuestro diagnóstico. Además, para poder llegar a un diagnóstico final, tiene que ir acompañado principalmente de la clínica con el electrocardiograma, si se puede hacer los biomarcadores, para determinar que nuestro paciente esté haciendo qué tipo de infarto y qué tipo de tratamiento poder realizar. Entonces, al tener estas situaciones, tenemos que ver cuáles van a ser las principales causas de lesión miocardio. Va a haber lesión de isquemia en el miocardio principal a causa de la rotura de la placa ateromatosa que había. Va a haber lesiones por isquemia miocárdica por desequilibrio, en las cuales va a predominar lo que son las taquiarritmias, taquicardias supraventriculares, las cuales es a veces un poco complicado manejarlas, o nos vamos al otro extremo, bradicardias que no tienen una respuesta. Puede haber lesión sin relación con la isquemia miocárdica a causa de ¿qué? De fármacos cardiotóxicos, por ejemplo. Puede haber una miocarditis, una rhabdomiólisis, cardíaca, o en los pacientes que están teniendo quimioterapias o están recibiendo radioterapia, puede provocar como efecto secundario una lesión miocárdica. Entonces, hace rato les hablaba del estrés. Este estrés emocional y físico va a hacer de que haya una excitación a nivel del sistema límbico en el hipotálamo, causando que haya una excitación de este sistema, provocando en el ventrículo izquierdo, a causa de los beta receptores, una cierta tipo de vasoespasmos, aumentando la presión arterial y la poscarga, lo cual nos va a llevar a provocar que el paciente pueda sufrir un infarto agudo de miocardio. Este infarto agudo de miocardio, por ejemplo,
va a provocar un sistema de respuesta inflamatorio. Va a haber un sistema inflamatorio con las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral, incluso el óxido nítrico va a actuar ¿a qué? A que haya una disfunción a nivel miocárdico, provocando que haya una disminución en el gasto cardíaco con disminución del volumen de eyección, causándonos que dos tipos de situación, una hipotensión acompañada con una disminución de la perfusión sistémica. Esta hipotensión va a causar que haya una disminución de la presión de perfusión coronaria, provocándonos que una isquemia. Si esta isquemia no llega a revascularizarse, teniendo el alivio de la isquemia, la sobrevivencia de este paciente nos va a llevar a que nos lleve a una muerte. Mientras más rápido llevemos a una revascularización, ya sea utilizando una terapia trombolítica o yéndonos a una angioplastía, intervención coronaria percutánea primaria, nuestro fin simplemente va a ser la muerte. Entonces, mientras más antes podamos revascularizar a nuestro paciente, el porcentaje de muerte que vamos a tener va a ser menor. Entonces, esa lesión miocárdica que va a tener muerte celular marcada, ¿sí? Esta lesión va a estar acompañada no solamente de este problema. Va a haber un procedimiento cardíaco que nos va a afectar, va a haber procesos extracardíacos importantes, va a haber taquiarritmia, va a haber una insuficiencia cardíaca descompensada congestiva al momento y también va a haber una insuficiencia renal. Entonces, estos signos clínicos de isquemia miocárdica aguda con aumento o descenso de la troponina cardíaca nos va a llevar a ¿qué? Infarto. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más relevante es el dolor torácico retroesternal de característica opresiva que se instala de forma aguda y se va a irradiar a zonas mandibular o del brazo, principalmente a la zona del maxilar inferior izquierdo, hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo. Pero también puede presentarse como una epigastralgia, un dolor característico en la boca del estómago, lo cual nosotros podemos confundir como una simple gastritis. Se le da inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol y demás. Hay una ligera mejoría, pero el dolor se mantiene. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Principalmente este tipo de epigastralgias en el infarto agudo de miocardio se dan en los pacientes que tienen diabetes mellitus. O incluso estos pacientes con diabetes mellitus están haciendo infartos de miocardio silentes, con un simple dolorcito en la boca del estómago. Si el paciente, por ejemplo, presenta una angina estable de base, este dolor suele ser referido como diferente. Es un dolor no característico, no es opresivo, pero es un dolor constante. Puede aparecer en reposo o durante un efecto estresante. Es por eso que dentro de los factores de riesgo en la actualidad y ha sido puesto como el estrés un efecto para provocar. Puede acompañarse de además de sudoración, vómitos, palpitaciones o en otros casos síncope y en otros casos como un infarto o una muerte cardíaca súbita. En los ancianos, diabéticos y mujeres pueden aparecer solo estos síntomas sin el dolor. Es lo que les decía, infartos silentes.
En el examen físico vamos a poder encontrar las taquicardias o las radicales, vamos a poder ver, escuchar crépitos bibasales, un ritmo de galope, tarán, tarán, soplos sistólicos, y cuando se compromete el ventrículo derecho se va a presentar hipotensión, una ingurgitación yugular que llega hasta la base del maxilar inferior, va a haber los campos pulmonares limpios, no se va a escuchar nada. Entonces, dentro de la misma presentación, de acuerdo al dolor, que va a ir de baja a alta probabilidad, si el dolor es simplemente en el epigastrio, no nos confundamos, saquemos nada más un simple electrocardiograma. Puede haber el dolor en la parte posterior del cuerpo, en el centro del pecho, o caracterizarse este dolor en todo lo que es el pecho anterior y posterior e irradiarse a los miembros tanto superiores del lado derecho como del izquierdo. Hay que ver el aspecto del electrocardiograma, que en un instante se va a marcar sin elevación tan marcada del segmento ST, y con el pasar de los minutos puede ir marcando. A veces es recomendable hacer electrocardiogramas seriados cada 15 o 30 minutos para poder determinar si realmente este paciente está cursando o no con un infarto. Hay que ver el aspecto de las troponinas. Se están utilizando ahora troponinas ultrasensibles. Antes, incluso dentro del servicio de urgencias, teníamos que pedir troponinas CPK, CPK-MB, pero en la actualidad lo que más certera y alta probabilidad de poder confirmar un infarto son las troponinas. Y para llegar a un diagnóstico, tenemos que ver si es de causa cardíaca o no cardíaca. Dentro de las causas cardíacas tenemos que ver que si se va a calificar como una angina inestable, otra patología cardíaca, una miocarditis, puede causar una pericarditis o un tamponade cardíaca, o un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento SP. ¿Cómo van a ser las características, por ejemplo, de un dolor no isquémico? El dolor va a ser de característica pleurítico, es decir, es un dolor que punza, lancinante, que se aumenta al momento de ¿qué? De inspirar y exhalar o al momento de toser. La localización de este tipo de dolor solamente se encuentra en la parte media e inferior. Además que puede localizarse también este dolor con la punta del dedo e indicar al paciente, me duele en esta parte. Este dolor puede ser producido también con los movimientos o la palpación del tórax o los brazos. No hay que confundirse. Hay algunos pacientes que vienen con costocondritis y dicen, no, me duele el pecho, es de característica opresiva. Justamente acá lo marcan. Haces el electro y el electro está normal. Haces enzimas cardíacas normales. Pero te vas hacia a lo que es el esternón y a las salientes de ahí, de las costillas por los cartílagos costales, y haces presión, el dolor es bastante horrible. Entonces hay que, hasta con ese criterio, poder diferenciar. El dolor constante, que dure más de muchas horas. Hay episodios breves de dolor que duran pocos segundos o menos. Hay un momento, te quedas y te pasa. Y raramente hay el dolor que se va a irradiar hacia dónde, hacia las extremidades inferiores. Las intervenciones, a lo que quería llegar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el servicio prehospitalario cuando tengamos un síndrome coronario? Vamos a ver que en la fase prehospitalaria es la más crítica del tratamiento de todos los pacientes con infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, debido que a este tiempo que está transcurriendo hasta aplicar el tratamiento va a ser inversamente proporcional a la cantidad de miocardio salvado. Mientras más antes inicie mi tratamiento, mayor cantidad de miocardio voy a ser salvado y va a haber mayor número de vidas salvadas.
Dentro de la misma organización prehospitalaria y el sistema de asistencia, tenemos que tener una organización bastante importante. Esta asistencia prehospitalaria es de importancia capital. ¿Para qué? Para que la evolución clínica del paciente sea favorable. Dentro de las decisiones que vamos a tomar en el contexto prehospitalario, son claves, por ejemplo, en la asistencia del infarto, puesto que después que no se puede compensar los retrasos. ¿Qué quiere decir? Que mientras menos tardemos en llegar a tomar la decisión, mayor sobrevida de nuestro paciente. Los sistemas de asistencia deben abordar no solo el tiempo desde el primer contacto médico hasta el tratamiento, sino tenemos que también tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la reperfusión. Muchos de los pacientes que están sufriendo un infarto de miocardio se levantan a las 11, 12 de la noche con el dolor porque ya están iniciando los síntomas. ¿Y qué decimos? Esperemos un momento, se me va a pasar. Ya me vino muchas veces este mismo dolor. 2, 3 de la mañana no le pasó el dolor. No, se me va a volver a pasar, esperaré. 6, 7 de la mañana, recién se les ocurre activar el servicio de emergencias o ellos mismos dirigirse al hospital por el dolor. Entonces, el tiempo aquí de isquemia total nos va a causar bastante daño. Entonces, si una vez iniciados los síntomas, activamos lo que es el servicio de emergencias, vamos a reducir un tiempo. ¿Para qué? Para que en ese lapso del inicio de los síntomas y la activación del servicio de emergencias, podamos tratar de que en los primeros 10 minutos llegue el servicio de emergencias, para que pueda sacar un primer electrocardiograma y tenga el primer contacto médico. Lo ideal sería que el minuto 0, el inicio de los síntomas, hasta el primer electrocardiograma, hayan pasado 10 minutos para poder decidir la terapia puerta aguja o la terapia puerta balón, o directamente irnos a lo que es la intervención coronaria. Aquí, como pueden ver, esta es una lesión irreversible. En la cual, si hacemos una reperfusión después de los 40-60 minutos de la isquemia, toda la zona celeste es un miocardio no isquémico y tendremos un tejido infartado pequeño que nos va a dar mayor probabilidad de sobrevida en el paciente. Pero si esta reperfusión, por ejemplo, es después de los 90 minutos de la isquemia, esa lesión infartada va a ser mayor. Imagínense que nuestros pacientes por lo general llegan a los 3 a 6 horas después de la isquemia, donde ya hay un tejido infartado irreversible, tejido miocárdico muerto, y la probabilidad de vida de este paciente es menor. La primera llamada, cuando activan al servicio de emergencias, el tiempo de decisión de los pacientes, es decir, el lapso entre el inicio del dolor y la decisión de llamar al servicio de emergencias, es un periodo crítico, porque el paciente espera a que le pase el dolor o toma remedios analgésicos de venta libre, como por ejemplo el paracetamol o ibuprofeno, y piensan que van a tener un alivio de esto. Es deseable que la primera llamada se realice lo más pronto posible, una vez iniciado el síntoma, puesto que esto nos va a llevar a ¿qué? A un diagnóstico y tratamiento rápido en el lugar, in situ, lo cual nos va a poder salvar vidas y principalmente evitar complicaciones. Reducir al mínimo el retraso atribuible al paciente puede ser el primer
paso clave en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos hacer educación, debemos hacer prevención. ¿Cómo? Con campañas públicas de educación sanitaria, en las cuales se les va a ir explicando, ¿saben qué? El infarto se caracteriza por esto, puede tener esta característica, que una vez que siente eso, inmediatamente usted activa el servicio de emergencias, con organización en la comunidad y principalmente la formación a los pacientes, que puede ser aconsejablemente únicamente si son dados de alta y de una duración suficiente. Hay que hablar al paciente post-infartado, una vez que ha sido dado de alta, darle las recomendaciones porque si le ha dado una vez, está cerca que pueda darle un segundo infarto. Y ese segundo infarto tal vez ya no pueda salir. La característica de los servicios de emergencias médicas es de que para recibir y establecer prioridades en las llamadas, los servicios de emergencias van a utilizar diferentes tipos de métodos, que van desde que hay un médico encargado que llega y utiliza algoritmos informatizados de priorización en los envíos de ambulancias. De las 10 llamadas de emergencia, 8 son burla, una es poco creíble y una es creíble. Entonces nos da esa zozobra de que si le mando, voy a mandar a una broma o realmente será un caso real. Entonces a veces hay que poder ver esa situación. Es también útil información. En el momento de la llamada, pedir qué antecedentes médicos tenía el paciente. Si la familia tiene algún antecedente, si el paciente tiene factores de riesgos coronarios o cardíacos. Sí, soy hipertenso, tengo mi colesterol alto y mis triglicéridos y estoy algo obeso. Saber qué tipo de medicación toma. Si tomo, por ejemplo, los sartán 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche, acompañado de un diurético, hidroclorotiazida, solamente la mitad en las tardes. Tomo también mi metformina. Y saber, además de los medicamentos, qué síntomas previos ha tenido el paciente. Valga el término de poder utilizar lo que se utiliza, por ejemplo, en los pacientes que convulsionan. Ahora reciben para saber que van a convulsionar. Hay que saber también en los pacientes cardíacos, tienen ellos un tipo de sensación que les va a agarrar y les va a decir, me va a dar algo acá, porque ya conocen. Y también saber qué síntomas actuales presentan. Se han llegado a introducir bastantes protocolos para poder establecer la prioridad médica, para poder mandar los servicios de emergencias, donde se han utilizado sistemas informáticos. ¿Para qué? Para poder seleccionar la emergencia, para poder hacer el envío de servicios, pero esos protocolos aún todavía a la fecha se encuentran en fases de investigación, porque no han sido tan fidedignos poder utilizar estos protocolos informatizados para poder mandar qué tipo de ambulancia va a ir a actuar. El personal paramédico y de enfermería en muchos países, y en mi país, por ejemplo, en Bolivia, no tenemos personal paramédico. ¿Quiénes se suben a las ambulancias? Gente que ha hecho un curso, en la mayoría de las ambulancias, gente que realizó un curso de primeros auxilios se sube a la ambulancia. Y la cantidad de muertes es bastante. El personal paramédico de enfermería es un pilar fundamental en el servicio de emergencias médicas. Además de poderles asignar responsabilidades adecuadas que van a aportar unos resultados especialmente favorables en el manejo prehospitalario. Para eso debemos tener personal paramédico bien preparado, capaz de poder identificar un electrocardiograma con una sensibilidad del 71 y una especificidad del 91 al 100%. Además de eso, de poder tener una concordancia con lo establecido por el médico del servicio de emergencias. Además de esto, estas ambulancias deben estar destinadas a la asistencia del infarto, que las mismas deben estar bien equipadas. ¿Cuántas ambulancias tienen un electrocardiógrafo? Y tienen la opción de poder mandar el electro
por telemedicina a su director médico del servicio o al servicio de urgencias para que pueda correlacionar el diagnóstico que uno tiene y lo puedan confirmar o descartar. Aquí también no todos los tratamientos recomendados están dentro del ámbito de las competencias, por ejemplo, del personal paramédico. Han visto que hay personal paramédico que nunca han recibido una formación, por ejemplo, para manejo de la vía avanzada, o ni siquiera lo han visto y justamente les toca, o no están en las competencias para poder utilizar, por ejemplo, fibrinolíticos. Además, no hay una evidencia disponible que pueda respaldar hasta el momento cuáles van a ser los efectos favorables de algunas intervenciones cuando se les aplica el personal. Hay que diferenciar también de un paramédico básico, intermedio y avanzado. ¿Qué puede hacer el básico? ¿Qué el intermedio? ¿Qué puede hacer el avanzado? ¿Qué puede hacer el paramédico? ¿Qué puede hacer el enfermero? ¿O qué puede hacer el médico? Entonces, estos también tenemos que basarnos de acuerdo a las competencias, de acuerdo a la regulación local o del país. Puede ser diferente allá en Chile, como aquí en mi país. En mi país, como ejemplo y anécdota, hay personas que son licenciados en contaduría, pero tienen, o son abogados, pero tienen el fanatismo de estar dentro de una ambulancia, pero las competencias no le permiten. Pero aún así se animan a hacer intervenciones. ¿Qué debemos tener, por ejemplo, en una ambulancia? Un electrocardiógrafo y monitor es de causa obligatoria. Tener un teletransmisor de electrocardiógrafo debe ser obligatorio si es que dentro de la misma ambulancia no hay un médico a bordo, o puede estar recomendado si es que hay un médico. Tiene que haber oxímetro, es obligado. Tiene que haber un desfibrilador, es obligado. Los marcapasos externos están sí recomendados, con una alta recomendación, pero hay que saberlos manejar. Un ventilador mecánico invasivo y no invasivo, el CPAP, recomendadísimo. Los dispositivos compresores, por ejemplo, el Lucas, es considerado, pero también tenemos que ver el efecto económico. ¿Cuánto me cuesta traer un Lucas? Medidor portátil para pruebas rápidas de troponina ultrasensibles. Eso debería tener una característica obligatoria, no que puede ser considerado. Se puede recomendar en algunos casos utilizar un ultrasonido portátil. En otros países los paramédicos hacen ultrasonografía. En pacientes con trauma, por ejemplo, para ver un FAS, un ecofas, para ver si encuentro líquido en la cavidad, o un ecocardio en trauma, para ver si realmente mi corazón está presentando un taponamiento o qué características hay. Dentro de los medicamentos, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que es la fibrinólisis prehospitalaria dentro de los fibrinolíticos, el más recomendable hasta el momento es el tenecteplasa. En mi país una ampolla de tenecteplasa cuesta $1,000. ¿Quién tiene ese momento $1,000 para poder comprar? Después debemos tener anticoagulantes, por ejemplo, como la enoxaparina, o heparinas de bajo peso molecular, o la heparina no fraccionada, que es de característica obligatoria. Tenemos que tener antiplaquetarios como la aspirineta, el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Para el ámbito prehospitalar, en estos tres, el que más beneficio tuvo fue el ticagrelor. Pero en los últimos estudios, justamente esta semana, están en el Cardiomes 2020, en el cual hablaban de que el prasugrel superaba al ticagrelor y el clopidogrel. Debemos tener inhibidores también, por ejemplo, de los GP2, B3A, antianginosos, antiisquémicos, la nitroglicerina, beta bloqueantes,
y otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, la morfina, para utilizar en causas de dolor. Y una infinidad de medicamentos que vamos a utilizar. Y claramente indica el ticagrelor es el único inhibidor P2Y12 con un estudio del tamaño adecuado mostrado su seguridad en el escenario prehospitalario como administrado también en la sala de hemodinamia. En mi país, ticagrelor no hay. Hay que hacer importar. Importar cuesta caro. Vamos a encontrar también una parada cardíaca entre las estrategias de tratamiento para mejorar estos resultados en la parada cardíaca hospitalaria. Vamos a necesitar un acceso rápido a un número único de teléfono de emergencias. Como en Estados Unidos, el 911. En mi país hay 10 números de emergencias y a veces ninguno contesta. La formación de la población general, por ejemplo, en la aplicación de RCP. Estados Unidos, en las escuelas, los niños ya saben hacer RCP básico. En nuestras ciudades, ¿cómo vamos? ¿Estamos realizando eso o no lo realizamos? El acceso de la población a la desfibrilación, tener lugares cardioprotegidos de mayor afluencia, supermercados, cines, estadio, parada de trenes, de autobuses, aeropuertos. Y también debemos tener la RCP asistida por el seleccionador de emergencia, es decir, realizar RCP mediante video por indicaciones telefónicas de un personal debidamente capacitado. Además de esto, la desfibrilación por la primera persona que responde. Mientras más antes desfibrilemos, mayor sobrevida en un paciente con parada cardíaca, ya que más del 90% de las paradas cardíacas se deben a ¿qué? A una fibrilación ventricular. Y la única forma de revertir la fibrilación ventricular es desfibrilar. Además, debemos de hacer la aplicación del soporte vital avanzado por el personal paramédico. Hacer los cuidados post-paro, porque no es nomás sacar al paciente del paro. Una vez sacada, el pilar fundamental es los cuidados post-paro para que el paciente no pueda volver a entrar a un nuevo paro. Tenemos que hacer un electrocardiograma prehospitalar. Este uso ha puesto en funcionamiento ya de forma amplia en algunos países. Y se ha demostrado que sí reduce el tiempo hasta la reperfusión y aumenta el uso del tratamiento de la reperfusión y reduce la mortalidad. Al obtener un electrocardiograma, el diagnóstico de alta calidad es un proceso de asistencia específico que requiere que adecuada formación, capacitación y además de eso tener un mantenimiento en las competencias dentro de los profesionales que van a prestar el servicio de emergencias. El hecho de que yo sepa leer, sí, este electro tiene onda P, tiene QRS, no hay segmento ST, onda T, no. Hay que manejar constantemente y estar formándonos constantemente y repasando electrocardiografía. Comparado, por ejemplo, las ventajas que aportan la transmisión del electro tenido in situ por el personal respecto a la interpretación del electrocardiograma por el mismo personal. Se ha visto que hay muchos paramédicos, y me saco el chulo, que leen mejor que un médico el electrocardiograma. Saben interpretarlo mejor. ¿Y cuáles van a ser, por ejemplo, las recomendaciones en el diagnóstico inicial del infarto? La toma y la interpretación del electrocardiograma, por ejemplo, de 12 derivaciones, tan pronto como sea posible en el punto de contacto médico, con el objetivo de retraso menor a 10 minutos, nos da un nivel clase 1B, lo más alto que puede haber. La utilización de monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilar pronto como sea posible en todos los pacientes que han llegado a presentar una sospecha alta de infarto agudo de miocardio, igual catalogado como clase 1, nivel B. ¿Y aquí es lo que quería llegar? Una vez que iniciada el dolor,
ya tiene que ser activado el servicio de emergencias. Tenemos un periodo de 10 minutos para poder llegar a un electrocardiograma prehospitalario para que puedan disminuir los tiempos diagnósticos, los tiempos de reperfusión y puedan realizarse y permitirse hacer un trayecto hospital. Para que cuando ya llegue al hospital no vaya directamente a dónde, al servicio de emergencias, para que en emergencias vuelvan a hacerle un nuevo diagnóstico. No, este paciente ya tiene que llegar con un diagnóstico preciso e inmediatamente ingresar a una unidad intervencionista para que le hagan la intervención coronaria percutánea o angioplastia y inmediatamente la reperfusión. Ya tenemos un periodo de tiempo bastante corto para poder hacer todo esto. Pero esto va a depender de quién, de la respuesta del servicio de emergencias y la capacidad de poder llegar al diagnóstico lo más rápido posible e iniciar un tratamiento adecuado, y también la respuesta del paciente, que al inicio de los síntomas inmediatamente pueda llamar al servicio de emergencia. Si el paciente demora en llamar y si el servicio de emergencia no tiene la capacidad de resolución, la probabilidad de muerte de un paciente es bastante alta. Va a haber manifestaciones clásicas, por ejemplo, de los infartos de miocardio con elevación del segmento CT. Ahí ven el electrocardiograma, por ejemplo, clásico, la elevación del segmento en B2, B3, B4, caracterizan un infarto anteroseptal, por ejemplo. Como también vamos a tener electrocardiogramas bastante dudosos, por ejemplo, porque va a haber una depresión del segmento ST. Un electrocardiograma clásico, hasta un ciego podía interpretar la elevación de los segmentos ST bastante notorio. Un infarto anteroseptal, porque nos compromete B1, B3, B4 y B5. Pero si vemos este otro electrocardiograma claramente, este es un infarto posterior porque hay una depresión del segmento ST en B1, en B2 y B3. Es algo bastante complicado de poder llegar a diagnosticar. Tienes que tener una pericia bastante alta para poder interpretar ese tipo de diagnóstico. Incluso a los médicos nos cuesta bastante poder llegar, porque si le quitan las flechitas rojas y lo ven a ciencia cierta, parece un electrocardiograma aparentemente normal. Pero tenemos que saber ser buenos peritos para poder llegar al diagnóstico de este tipo de electrocardiogramas. El tratamiento prehospitalario. La asistencia de este tipo de pacientes con infarto de miocardio con la elevación del segmento ST ha experimentado una radical transformación, porque antes los servicios prehospitalarios simplemente se dedicaban a trasladar al paciente al hospital. Ahora el servicio prehospitalario hace un inicial y un tratamiento bastante importante, porque se ha formado un conjunto grande con cambios registrados en el abordaje del tratamiento, desde incluso el planteamiento básico farmacológico hasta estrategias basadas en el cateterismo. Es por eso que hay una cadena de supervivencia que está con una estrategia altamente integrada, que se comienza con ¿qué? Con la formación del paciente en lo que respecta a los síntomas de infarto y continúa con el contacto inicial con el sistema médico. A esto se le tiene que sumar una coordinación de protocolos del servicio de urgencias, con prácticas eficaces en urgencias para acortar el tiempo puerta-reperfusión y la aplicación rápida de las estrategias de terapéutica a cargo de un equipo bien entrenado. Paramédico bien entrenado, sobrevida del paciente alta. Para eso hay criterios, por ejemplo, para un sistema de atención del infarto que habla, por ejemplo, de que deben mantener reuniones regulares del equipo multidisciplinar, incluyendo el personal del servicio de urgencia, los hospitales que no tienen la capacidad de poder realizar una intervención coronaria percutánea,
y hospitales que tienen la capacidad para saber a qué pacientes llevar o no. Además de esto, debemos tener intervenciones para mejorar los tiempos puerta dispositivo. Mientras más antes hagamos un electrocardiograma prehospitalario para el diagnóstico del infarto, se va a activar inmediatamente el equipo de intervención coronaria percutánea, mientras el paciente es conducido al hospital. Ya nos están esperando en la sala de hemodinámica. Así, el médico de urgencia activa este equipo, hace que preparen para que no pasen directamente a la sala de emergencia, sino pasen directamente a esta unidad. Hay una llamada al operador central de las llamadas para activar el equipo. Se plantea como objetivo que este equipo de intervención coronaria llegue al laboratorio de cateterismo a los 20 minutos, exagerando, de la llamada. Ha de proporcionar al equipo de atención al infarto datos actuales de retroalimentación y análisis. Dentro de la misma asistencia prehospitalaria, los pacientes con sospechas de llegar a padecer un infarto se van a correlacionar directamente con la probabilidad de supervivencia. Para esto hay unos principios o principales componentes del tiempo desde el inicio de los síntomas. Tiempo que tarda el paciente en reconocer el problema y solicitar la asistencia. Muchas de las veces tardamos. Evaluación y tratamiento prehospitalario y traslado al hospital. Mientras hagamos una evaluación y el tratamiento prehospitalario, en el traslado al hospital, mayor la sobrevida del paciente. Tiempo invertido en las medidas diagnósticas hasta el inicio del tratamiento hospitalario. Por ejemplo, tiempo puerta aguja para los pacientes tratados con fibrinolíticos y tiempo puerta dispositivo para los que van a ser sometidos directamente a catéter. Y el tiempo de inicio del tratamiento al restablecimiento del flujo. Hay que categorizar aquí incluso a los pacientes. Si sé que mi hospital que tiene capacidad para poder realizar intervención coronaria percutánea se encuentra a 3 horas del lugar que yo me encuentro, ¿qué debo hacer? Tiempo puerta aguja, iniciar la fibrinólisis. Pero si sé que mi hospital está a 20 minutos del lugar donde yo estoy, inmediatamente no activo la terapia trombolítica o fibrinolítica. Me voy directamente a la puerta dispositivo, es decir, me voy ya nomás a que le hagan la intervención coronaria percutánea. Estos sistemas de servicios de urgencias tienen 3 componentes fundamentales. El envío de la asistencia médica, primeros auxilios y el envío urgente de la ambulancia. La posibilidad de obtener un electrocardiograma de derivaciones antes de la llegada al hospital va a ser un avance decisivo en los servicios de urgencias. Para que llegue directo con el electrocardiograma, no a emergencias, valga la redundancia, sino directamente a la unidad de cateterismo. Tener capacidad de transmisión de ese electrocardiograma y activar al equipo de atención de infarto antes de la llegada al hospital va a ser un elemento central de respuesta inmediata. Y aquí va. Una vez que el paciente presente síntomas iniciales, vamos a hacer la activación inmediatamente del servicio de urgencias. Aquí la llegada del servicio de urgencias va a tener ya un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a ver la forma de considerar si vamos a hacer una terapia fibrinolítica prehospitalaria, si es que es posible, o si vamos a tener un tiempo del servicio de urgencias a la aguja menor a 30 minutos. Esta fibrinólisis hospitalaria la dejamos ahí porque tiene que haber un plan todavía de triaje en el servicio de urgencias. Se llega al hospital y se va a hacer la confirmación del infarto agudo de miocardio con elevación. Y hay que ver si mi hospital tiene la capacidad o no la capacidad de poder hacer una intervención coronaria. Si no tienen la capacidad, hay que trasladarlo al paciente a otro hospital. No tengo la capacidad de realizar intervención coronaria percutánea y es más de 120 minutos, tengo que iniciar lo que es la fibrinólisis. Voy a utilizar tenecteplase. Vemos cómo está la evolución clínica
y hay que ver si el paciente está entrando en riesgo o no. Pero si el tiempo del punto de contacto médico con el dispositivo es menor a 120 y ese mi hospital tiene la capacidad de poder hacer una intervención coronaria percutánea, inicialmente me lo llevo al hospital para que le hagan la intervención. Mientras más antes, mejor. Y aquí, la fibrinólisis prehospitalaria. Ha habido muchos estudios de observación, ensayos aleatorizados, que han llegado a evaluar las ventajas de la fibrinólisis prehospitalaria versus la hospitalaria. Por ejemplo, el ensayo CAPTIM notificó ciertas tendencias a una menor mortalidad, por ejemplo, en casos con infarto agudo de miocardio, que han sido tratados por fibrinólisis prehospitalarias, comparado con los que han recibido intervención coronaria percutánea primaria, especialmente si el tratamiento se inició en las 2 horas siguientes al comienzo de los síntomas. Y salió otro estudio, el STREAM, en la cual habla que la fibrinólisis prehospitalaria tuvo una eficacia similar, casi parecida a la intervención coronaria percutánea primaria en 1.892 pacientes con infarto, atendidos en las 3 horas siguientes al inicio de los síntomas. Y a los que no, fue posible realizar la intervención coronaria primaria en la hora siguiente al primer contacto. Entonces, si tengo mi paciente con infarto agudo de miocardio y tengo la capacidad, la destreza y las competencias de poder hacer fibrinólisis prehospitalaria, la haré. Siempre y cuando sea mayor a 120 minutos, por ejemplo, el tiempo que yo voy a llegar del punto al hospital. O si mi hospital no tiene una unidad de intervención coronaria percutánea. Y aquí pueden ver esa curva, tanto donde la intervención coronaria percutánea primaria y la fibrinólisis han tenido una comparación igual. Fue necesaria una intervención coronaria percutánea urgente o de rescate en el 36% de pacientes tratados inicialmente con fibrinólisis. Al resto se les realizó una coronografía por protocolo a una media de 17 horas desde la aleatorización. La tasa de hemorragias al utilizar fibrinólisis o la terapia fibrinolítica fue más alta en el grupo con fibrinólisis, pero la tasa de hemorragia extracraneal fue similar en ambos casos. Una de las principales complicaciones al utilizar fibrinolíticos es de que nos sangre la cabeza, nos haya hemorragias intracraneales. Según otros datos, por ejemplo, la fibrinólisis prehospitalaria es razonable cuando puede ahorrarse tiempo si se prevé que ese traslado sea prolongado. Si nuestro traslado va a ser de 60 a 90 minutos o más, y si hay, por ejemplo, un médico en la ambulancia, o si se llega a disponer de un sistema de servicios de urgencias dotado de personal sanitario que pueda obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones y enviarlo en línea a un centro de control para que nos puedan autorizar la fibrinólisis prehospitalaria. Muchas de las veces tenemos que mandar el electrocardiograma a nuestro director médico del CEN para que él nos pueda decir si inicias tu terapia fibrinolítica prehospitalaria o no inicies. Dentro de los fibrinolíticos o dentro de la fibrinólisis prehospitalaria en el infarto, ¿qué tenemos que hacer? Controlar el dolor. ¿Cómo vamos a llegar a controlar el dolor? Podemos utilizar dosis de impregnación pocas, por ejemplo, de morfina, donde una ampolla de morfina de 1 ml lo van a diluir con 9 de solución, y dosis respuesta, es decir, la titulación de los opioides intravenosos, mientras menos dosis, mejor. La edad menor a 75 años, por ejemplo, vamos a iniciar una terapia
anticoagulante y antiplaquetario, utilizando aspirineta o ácido acetil salicílico en una dosis de 150 a 300 miligramos, ya sea por vía oral, y si tienen en la vía de presentación intravenosa, pueden utilizarlo. Pueden utilizar el clopidogrel, 300 miligramos, vía oral, y luego reducir a 75 miligramos. Podemos utilizar lo que es la enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular, a una dosis de 30 miligramos, o hacer como 1 miligramo por kilogramo por vía subcutánea. Y utilizar ya nomás la tenecteplasa. Esto ajustando simplemente a la dosis por peso. Pero si nuestro paciente es mayor a 75 años de edad, vamos a utilizar, la única diferencia va a ser que vamos a utilizar el clopidogrel de 75 miligramos vía oral, no los 300 que utilizamos en los menores de 75, y la enoxaparina lo vamos a titular de acuerdo a 1 miligramo por kilogramo vía subcutánea. Y también tenemos que ver que la dosis ajustada, por ejemplo, del tenecteplasa va a ser de acuerdo al peso. Si mi paciente es menor a 60 kilogramos, vamos a utilizar 30 miligramos como dosis única. Si es mayor a 60, pero menor a 70, 35. Si es mayor a 70, pero menor a 80, lo vamos a utilizar en 40. Si es mayor a 80 y menor a 90, vamos a utilizar 45 miligramos. Y si es mayor a 90, 50. Cuando ya tienen más de 75 años al utilizar la tenecteplasa, tienen que ser dosis medidas ajustadas al peso. Aquí se va a reducir la dosis un 50% en pacientes ancianos. Esto de acuerdo al estudio STREAM. Pero también hay contraindicaciones en el uso de la fibrinólisis. Hay algunas absolutas y hay unas relativas. Por ejemplo, si mi paciente ha tenido una hemorragia intracerebral o un evento cerebrovascular de origen desconocido en cualquier momento, no lo puedo utilizar. Si ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses previos, tampoco. Si ha tenido un traumatismo cráneoencefálico o tiene trastornos hemorrágicos conocidos, por ejemplo, una hemofilia, trastornos de la coagulación, camino K dependientes y demás, en relación a las relativas. Por ejemplo, si ha tenido un accidente isquémico transitorio, isquémico en los 6 meses previos, o ha estado recibiendo anticoagulación oral con warfarina, o que su INR sea mayor a 2, esté embarazada o tenga hipertensión arterial refractaria, o esté acompañada, por ejemplo, por una enfermedad hepática avanzada, o sea, o tenga también úlceras pépticas, úlceras gástricas y demás. Entonces hay que tener bastante cuidado en cuándo utilizar y cuándo o en qué condiciones van a ser las contraindicaciones de nuestros pacientes. Es para eso que tenemos que hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica de nuestro paciente. La característica, por ejemplo, de los fibrinolíticos, el que más vamos a utilizar va a ser la tenecteplasa. Las dosis es en dosis única en relación a las otras. Y a diferencia de la fibrinólisis, hay evidencia de que para el beneficio del inicio prehospitalario frente al hospitalario de la medicación adjunta al paciente, pueden ser manejados, por ejemplo, por una angioplastía coronaria transluminal. Mientras más antes demos el tratamiento con terapia antiplaquetaria en estos pacientes que van a ir a una angioplastía, se va a asociar a mejor pronóstico en la terapia. ¿Y cuáles van a ser estos? Que vamos a tener que hacer el control, por ejemplo, cuando vamos a hacer terapia adjunta, cuando va a entrar a una angioplastía, controlando el dolor, anticoagulantes enoxaparina. No hay evidencia actual de que podamos utilizar, por ejemplo, la bivalirudina. Dentro de la terapia antiplaquetaria se ha recomendado, por ejemplo, que la administración del ticagrelor en 180 miligramos vía oral como dosis de carga en la atención prehospitalaria ha sido
comparada con la administración hospitalaria en estudios clínicos controlados de tamaño adecuado y han demostrado su seguridad en el uso. Si yo tengo la disponibilidad de tener ticagrelor en relación al prasugrel y al clopidogrel, lo utilizo en el ámbito prehospitalario. Y dentro de las conclusiones, para terminar, la asistencia prehospitalaria probablemente sea la fase más importante en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Mientras más antes hagamos nuestro diagnóstico y iniciemos nuestro tratamiento in situ en la asistencia prehospitalaria, mayor va a ser la sobrevida de nuestro paciente. El electrocardiograma prehospitalario va a ser la piedra angular del diagnóstico. Para esto tenemos que tener la anticipación del reconocimiento de un infarto en la fase prehospitalaria, para poder así trasladar a nuestro paciente al hospital más apropiado para poder activar inmediatamente el equipo de intervención. Y con el objeto de ¿qué? De reducir el tiempo puerta a balón y mejorar los resultados, para tener mayor cantidad de salvado. En todos los casos, cuando se ha previsto que el tiempo puerta a balón será excesivamente largo, la terapia trombolítica prehospitalaria ha sido el tratamiento de elección. Utilizar la terapia trombolítica con la tenecteplasa. Pero también tenemos que ir seguido del traslado a un centro de cardiología con capacidad para poder hacer una intervención percutánea o con una posible revascularización. Dentro de la asistencia prehospitalaria del infarto agudo de miocardio, uno de los campos más importantes va a ser la colaboración. ¿Entre quién? Entre el servicio de emergencias y la unidad de cuidados intensivos y unidad coronaria. ¿Para qué? Para que, tomando lo mejor de estas dos especialidades, van a prestar la asistencia más avanzada a los pacientes con infarto. Aquí todos estamos involucrados. El personal médico, paramédica, la enfermería, el chofer, el de limpieza, porque todos somos esenciales para la asistencia de alta calidad. Aquí los profesionales de la salud deben estar principalmente motivados para superar todos los obstáculos obtenidos. Si tengo dificultades para leer un electrocardiograma, me prepararé, revisaré, buscaré a gente que me pueda enseñar cómo puedo hacerlo más fácil mi lectura en el electrocardiograma. ¿Para qué? Para poder reducir y traducir nuestra efectividad en eficacia en la prestación de la asistencia a estos pacientes que van a sufrir infarto agudo. Se han dado cuenta que en Chile la tercera causa de muerte son infartos. La primera es el cáncer. Y quiero dedicar esta ponencia en especial, ya que hoy es un día bastante importante para mí porque mi niña está cumpliendo 2 años. A ella la dedico a mi hijo también, que está al lado, que han sido las motivaciones para hacer todo lo que hago. Y también la dedico a con mi segunda madre, mi suegra, que ha fallecido hace 2 meses atrás. Ha sido uno de los momentos más horribles que hemos estado viviendo nosotros, y es para ella que principalmente le hemos dedicado esta presentación, para que pueda sentirse orgullosa allá donde está, de alguien que siempre ha cuidado de ella. Ella ha fallecido por un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico a causa de un mal manejo en su marcapasos y en la anticoagulación. Incluso hizo un infarto que no pudo ser detectado adecuadamente, y es porque no la tenemos acá. Muchas gracias por su atención. Quedo a cualquier duda de todos ustedes. Bueno, Ronald, muchas gracias por tu ponencia. Fue espectacular. Y gracias también por compartir este momento tan íntimo que, bueno, nosotros sabíamos, lo conocemos, ¿ya? Y se agradece esa delicadeza. Bueno, para continuar, por favor, quienes quieran hacer alguna consulta, pueden abrir los micrófonos, están con sus micrófonos habilitados.
les voy a pedir si es que pueden algunos, o en realidad todos, abrir sus cámaras para que nos podamos ver, ¿ya? Em, Eso, perfecto. Así que si hay consultas, estamos abiertos. Yo solamente quiero hacer un comentario, Ronald, y que me parece pertinente, es que el tema de los problemas cardiovasculares en general, desde el punto de vista prehospitalario, viene hace bastante tiempo manejándose, y estoy hablando desde fuera, ya no voy a hablar de países, pero sí en el exterior, en países más desarrollados, viene manejándose ya bastante tiempo, ¿cierto? Con el uso del electrocardiograma, haciendo algunas pruebas, tratando de hacer trombolisis afuera, y vemos una cosa que, está, que ya está bastante desarrollada. O sea, hay evidencia en este minuto, quizás no la que quisiéramos, pero hay, ¿ya? Como para poder empezar a ver ese tipo de experiencias y poder implementarlas dentro de la realidad más local. El problema, y en eso quiero coincidir contigo, y que creo que uno de los puntos más importantes, tiene que ver con el personal, porque podemos tener mucha tecnología, podemos tener incluso electrocardiografía por telemetría, pero si no tenemos un personal que esté entrenado, y más allá del aprendizaje inicial, sino que mantenga el entrenamiento constante, no se saca absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que quienes se suben a una ambulancia o quienes nos subimos a una ambulancia, estemos constantemente viendo el tema, los temas en general, pero en particular asociándolo al tema cardiovascular que acabas de ver ahora, creo que es muy importante hacer esto. Lo digo por experiencia, porque yo me encanta el tema asociado al cardiovascular, llevo muchos años con los temas electro, y fíjense que yo con los tiempos que llevo, todo el tiempo estoy tratando de leer y poniéndome un poco al día, justamente porque va a llegar un momento dado, a lo mejor no va a ser mi tiempo, pero va a llegar un momento dado que las exigencias van a ser mucho mayores y tenemos que estar preparados para eso. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario? Ronald, ¿cómo estás, doctor? Carlos Vera por acá. Eh, Carlitos, seguí parte de tu ponencia, lamentablemente no me puedo conectar antes por otros temas, pero sí es bien importante lo que tú estás haciendo, de abrir la puerta a, ¿por qué no?, la fibrinólisis en el prehospitalario, que puede ser una realidad y se pueden salvar muchas vidas. Eh, no lo comento en mi experiencia como SAMU, sino que más bien en mi experiencia de TENS de posta rural, donde quizá una fibrinólisis a tiempo, un manejo distinto hubiese marcado la diferencia. Entonces, esto ya es una realidad y qué bueno que lo esté dando a conocer. En Bolivia sé que se está haciendo ya. En Chile muy pocas veces se ha visto. Tengo amigos que han hecho fibrinólisis en directo en el SAMU Metropolitano, en la unidad M3. Entonces, la unidad M3 es la unidad medicalizada, así que bueno, felicitarte por tu ponencia, dentro de lo que pude ver, me encantó. Agradecer a ICECAP por estos espacios webinar interesantes, nos ayudan tanto a los instructores de ICECAP como también a toda la comunidad prehospitalaria que siempre está pendiente de los webinars, y por supuesto felicitarte por el valor y coraje que tuviste, a pesar de la partida de tu suegra hace muy poco tiempo, pero aquí estás, te recuperaste y estás aquí entregando estos conocimientos tan importantes que, créeme, nos sirven a toda la comunidad prehospitalaria. Me gustaría saber si este webinar después va a estar grabado para volver a verlo desde el principio. Sí, lo vamos a subir, no se preocupen, estamos grabando y se va a subir, no hay problema. Excelente. Así que felicitarte, Ronald. De verdad, doctor, siempre un maestro. Y bueno, digno de aprender de ti y también de César, que tiene bastante experiencia ahí con el electrocardiograma. las gracias a ti, Carlitos. Estamos siempre aquí prestos para poder hacer estas cosas y no solamente con esto, sino abrirnos en otros tipos, abrir la mentalidad, y no solamente la atención prehospitalaria es trauma. Todos estamos entrenados en trauma, pero no estamos así viendo que el trauma se va a hacer hacia un lado y la asistencia médica va a ser más. Entonces tenemos que tener, no ya estar agarrar, sacar tabla, colorín, no. Tenemos que ver, sacar, poner el electro, interpretar, iniciar el tratamiento. No solamente hacer la fibrinólisis prehospitalaria por un infarto de miocardio, sino también hacer una fibrinólisis por una enfermedad cerebrovascular de características isquémicas. Claro, correcto. Uno de los errores que más se cometen
dentro del prehospitalario, tanto público como privado, conozco las dos partes, y tanto la atención primaria como la atención de emergencia, es que mucha gente está entrenada en trauma y muy poco en emergencias médicas. Entonces acá hay un dicho, technician versus clinician, y yo prefiero ser clinician. El clinician sabe lo que hace y va más allá de que el paramédico prehospitalario de trauma. Créeme que se marcaría mucho la diferencia si muchos de nosotros supiéramos qué hacer ante un accidente cerebrovascular y cuánto tiempo tendríamos para actuar. ¿Qué hacer ante un infarto agudo al miocardio? ¿Cómo reconocer el infarto de dónde es? A través de ver un electrocardiograma. De que no es tan solo un paciente HI, sino que más bien un paciente que requiere atención y requiere quizás un electrocardiograma tomado desde otra derivación o requiere exámenes, que no tan solo la solución la tenemos dentro de todo el prehospitalario, sino que también es un trabajo en equipo, como bien lo mencionaste últimamente, y para eso están los programas AMLS, que es un programa muy bueno, que lo brinda ICECAP y también el EMPAC. Entonces, no todo es PHTLS, se podría traducir a esto, no todo es trauma, sino que también hay otras cosas dentro del prehospitalario que lo hacen bonito. Así que eso, doctor, muchas gracias por supuesto, por sus saludos, y bueno, un gran abrazo desde Chile hasta allá, que también te sigue combatiendo ahí el COVID. Muchas gracias a ti, Carlitos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o quiere hacer algún comentario? Me parece que no. Están callados. Jonathan, el de abajo. Están todos callados, me parece. Joana, creo que quieres hablar. Jonathan, perdón, Jonathan, perdón. Mm, No, parece que no. Eh, yo, yo quiero hacer otro alcance que tiene que ver y que aquí hay un punto, tanto los accidentes vasculares encefálicos o incidentes o eventos vasculares encefálicos, como se le estaba mencionando ahora, como los problemas cardiovasculares asociados a problemas químicos, ¿ya? Hay un protagonismo que está muy silencioso y que deberíamos empezar a manejar, tiene que ver con los primeros respondientes. Ambos casos son tiempo dependientes y al ser tiempo dependientes necesitamos que el público en general, que la población esté entrenada, y eso es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que debemos de una vez por todas empezar a trabajar ese punto, porque es muy necesario. Perdón, Jonathan, ahora sí, te escuchamos. El micrófono es tuyo, dale. Jonathan, te escuchamos. No se escucha, no sé si estás hablando. Mm, Puede ser que tenga problemas con el audio. Mientras tanto, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte, algún comentario. Hola, Irene, hola. hola, hola Ronald. Estuve muy atenta ¿Cómo a estás, todo el Irene? webinar. Estoy fascinada con tu ponencia. Em, Quiero agradecerte enormemente el tiempo que le has dedicado, porque sé que no han sido tiempos fáciles, pero eh, contribuyes igual para, para poder salir adelante de todos estos temas que son muy importantes cuando uno ya tiene su familia envejecida, Mm, con problemas cardíacos y les encantaría que la gente que los asiste cuando tienen problemas de salud tengan los conocimientos para poder atenderlos a tiempo. Yo te entiendo enormemente y te agradezco mucho toda la dedicación y el amor que le pusiste a esta ponencia. Es nada más. Muchas gracias. Gracias. No, las gracias a ti, Irene, incluso a César. Yo les considero como una segunda casa, aún estando en el lugar más lejano. Son una segunda casa para mí que me ha abierto las puertas y estamos aquí para servirles en todo lo que necesiten y cuando lo necesiten. Bien, gracias. Carlos Larenas, creo que querías decir algo porque levantaste la mano.
Sí, hola, muy buenas noches. Primero, dar las gracias por la capacitación, la encontré pero excelente. Yo soy conductor, paramédico del SAMU, de acá en Curicó, trabajo en Lontué también como paramédico. Y me ha tocado en unas ocasiones tomar electrocardiogramas dentro de de la ambulancia. Gracias a Dios tenemos monitor y tenemos para tomar electrocardiogramas. Y ahí siempre me ha llamado la atención y he pecado por no preguntar, y creo que esta es la ocasión. ¿Qué tan efectivo es colocar los electrodos al lado derecho del paciente y no al lado izquierdo como comúnmente lo tomamos? Colocamos las 6 delegaciones, ¿cierto? Más las extremidades, pero al lado derecho, ¿por qué colocan? O si es efectivo colocar los electrodos hacia el lado derecho para ver de otro ángulo el sistema cardíaco. Perfecto, Carlos. Buenas noches. Cuando tomamos el estándar nomás, ¿no? del electrocardiograma es tomarlas en el lado izquierdo para ver una parte del corazón. Pero a veces el infarto no se va a manifestar en esa arteria afectada, es decir, en la parte anterior o en el lado izquierdo. Entonces tenemos que tomar en las otras precordiales, que sería B4R, B5R, B6, las cuales nos van a mostrar otro ángulo. Incluso se puede tomar el electrocardiograma en la parte posterior, en la espalda, para ver si realmente el infarto es de cara posterior o inferior. Entonces puedes tomar dependiendo la signo-sintomatología de tu paciente y si ese tu primer electro no es tan llamativo y la clínica sigue florida en tu paciente, a pesar de que le hayas puesto morfina, hayas utilizado tal vez hasta nitroglicerina, no te haya funcionado, por más de que le pongas cargas altas de oxígeno, a pesar que desde el 2010 ya no se utiliza oxígeno en los pacientes que presentan infarto agudo del miocardio. Entonces, agarras y puedes ver el otro lado del corazón en las otras derivaciones. Puedes utilizar tanto la izquierda, puedes utilizar la derecha, dependiendo de la sintomatología de tu paciente. Perfecto, muchas gracias. Que súper claro. O sea, salí de la duda, me imaginaba que era para tomarle fotos, como uno le llama, tomarle fotos a la parte posterior, superior. Pero súper bien, súper claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Adriana Leiva nos dice, buenas noches, solamente reconocer la importancia de este tema en el prehospitalario, muy claro todo, dentro del contexto de cómo lo abordó. Saludos y gracias por esta instancia. Gracias a ti, Adriana. Alguien más creo que está levantando la mano. Bárbara. Bárbara, bien. Hola, doctor, buenas noches a todos. Buenas Primero noches. felicitar al doctor, excelente presentación, todo muy claro y se nota el profesionalismo en él. Yo trabajo en un servicio de urgencia que es rural, ya hace 4 años, es mi pasión, me encanta mi trabajo, me encanta lo que es servicio de urgencia, trabajamos con lo básico, con un carro de paro mínimo, y creo que siempre perfeccionarnos un poco más es para la ayuda de nuestros pacientes. Mi pregunta va dedicada principalmente a la terapia del infarto. Nuestras guías chilenas indican una terapia hipolipemiante. Nosotros utilizamos también como dosis de carga atorvastatina 40 miligramos. No me pareció escucharla en la presentación. Doctor, ¿qué evidencia hay en cuanto a este tipo de medicamento en la terapia del infarto? ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas noches. Un gusto saludarte desde Bolivia. Bueno, sí, no lo mencioné en el aspecto prehospitalario, porque no se llega a utilizar en el prehospitalario. Sí, en el servicio de urgencias, si es que tu paciente llega caminando con dolor precordial, ha sido evidenciado de que es un infarto, inicias toda la terapia y le aumentas incluso hasta dosis de 80 miligramos de atorvastatina que vas a poder utilizar en estos pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el aspecto dentro de la misma arteria, el ateroma que va a ser generalmente de colesterol, ya que estos pacientes van a tener colesterol alto, triglicéridos altos, nos va a ayudar en una mejor terapia. Puedes utilizar las dosis de carga de hasta 80, hasta después incluso
de la terapia de reperfusión, es decir, de lo que ha salido de la intervención coronaria, y por un tiempo más prolongado. Justamente están en este momento CardioMedic 2020, y hace unas cuantas semanas pasó lo que fue el Congreso Europeo de Cardiología, en el cual han dado bastante relevancia en el uso todavía de la atorvastatina. E incluso han habido dos estudios en pares que han estado comprobando la eficacia, por ejemplo, de la pivastatina, la atorvastatina y el fenofibrato, por ejemplo. ¿Cuál de los tres puede dar mejor eficacia? Y ha sacado todavía bandera lo que es la atorvastatina, hasta dosis de carga de 80. Entonces lo puede seguir utilizando hasta posterior al infarto y un periodo por lo general de 6 meses para ver cómo va a reaccionar el paciente a esta terapia. Incluso algunos pacientes con infarto que hace 10 años han tenido infarto lo toman como medida preventiva la atorvastatina de 10 miligramos todos los días hasta la fecha. Entonces va a ser dependiendo de la característica de tu paciente, qué tipo de infarto ha tenido, qué tipo de arteria ha sido afectada y qué tiempo ha sido desde el inicio del síntoma hasta la intervención coronaria. Gracias, doctor, y felicidades nuevamente por su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, me parece, ¿alguien más tiene alguna consulta, duda, algún comentario? Si no es así, para poder liberarlos y liberar al doctor que debe estar cansado también, ¿ya? Este hombre trabaja mucho, ves que lo llamo, está trabajando. Así es que, bueno, me parece que no hay más comentarios, más consultas. Bueno, mi estimado Ronald, doctor Ronald Paredes, le agradecemos entonces su ponencia, su magistral ponencia. Le voy a pedir la autorización para que después me permita subir la ponencia a las redes sociales, ¿ya? Para poder difundirla, ¿ya? Porque pensamos que este tipo de cosas son las que en realidad terminan enriqueciendo el intercambio de conocimiento, y ese intercambio de conocimiento nos permite crecer. Desde ese punto de vista, siempre estamos disponibles para este tipo de actividades, así que vamos a dejar invitados para las próximas ponencias. Vienen algunas bastante, ya están programadas, vienen otras, que algunas sorpresitas por ahí que tenemos, para que estén atentos, y bueno, puedan participar todos ustedes en este tipo de ponencias que son gratuitas y que nos permiten de alguna manera estrechar lazos, ¿ya? Así es que, mi estimado Ronald, nuevamente agradezco a nombre de ICECAP, y bueno, ahí nos estamos llamando, nos vemos, dijeron los viejos. Las gracias a ti, César, Irene, muchas gracias por la acogida nuevamente en esto, y como les dije, estamos prestos para cualquier cosa. Bien, bueno.